La primera gran guerra del siglo pasado. La primera vez que se enfrentaban tantos países a la vez. 17 millones de muertos aproximadamente. Incluso se dice que Hitler peleó en ella. Pero para poder hablar de la Primera Guerra Mundial, primero debemos ir un poquito más atrás. Eso de 40 años antes de que inicie la Primera Guerra Mundial. Porque para que esta guerra explote, tuvieron que pasar varias cosas antes. Pero eso después del corte. Imperialismo, colonialismo, nacionalismo y paz armada. 4 conceptos de los que te voy a hablar el día de hoy. La Primera Guerra Mundial se inició en 1914, terminó en 1918, hace un poquito más de 100 años. Pero para poder comprender por qué ocurre la guerra, tenemos que ir aproximadamente hacia el año 1870, donde las cosas se empezaron a poner un poco difíciles. ¿Te acuerdas de la Revolución Industrial? Bueno, es justamente esta revolución la que generó un poder político y económico a quienes la desarrollaron, que generalmente eran las potencias europeas. Y comenzó a presionarlas lentamente para que éstas encontraran, primero, nuevos territorios donde extraer la materia prima para el desarrollo de su tecnología, y 2, nuevos lugares con quien comerciar lo que producían. Esto conllevó a que lentamente estas potencias salieran de sus fronteras y comenzaran a conquistar territorios en diferentes partes del mundo: África, Asia, América y Oceanía. Es justamente en este proceso de búsqueda de nuevos territorios que aparece nuestro primer concepto, imperialismo, que lo podemos definir como la dominación de un estado sobre otro territorio por medio de la fuerza militar, económica o política. Pero ¿quiénes eran estas grandes potencias coloniales? Primero estaba Gran Bretaña, que tenía grandes dominios en Asia. Segundo estaba Francia, que tenía grandes dominios en África, y que entre Gran Bretaña y sus dominios y Francia y sus dominios sumaba aproximadamente la mitad de toda la población mundial. Si a esos dos países le sumamos Portugal, España y Alemania, es que vamos a nombrar a los 5 países más relevantes en el proceso de imperialismo. Esta dominación que generaron las potencias imperialistas a otros territorios se realizó a través de la ocupación militar, a través del uso de sus recursos económicos y también del uso de su población. A este proceso lo vamos a llamar colonialismo. Y el colonialismo se define como un sistema social y económico donde un estado extranjero domina y explota a otro. Este territorio explotado y dominado por una potencia se va a llamar colonia. Y no se nos puede olvidar que gracias a este dominio es que las grandes potencias y naciones imperialistas lograron un gran desarrollo económico. Este sentimiento imperialista no solo abarcaba la conquista de territorios fuera del continente de cada país, sino que también afectó a territorios que también estaban en Europa. Estos territorios, a su vez, vieron como los lugares donde ellos residían también se estaban convirtiendo en objeto en disputa de este imperialismo. Este sentimiento de incomodidad frente al interés extranjero por el territorio propio hace aparecer un nuevo concepto, el concepto de nacionalismo. El nacionalismo lo definiremos someramente como una ideología de acción política que está dirigida a construir la nación y a defenderla. Justamente, el imperialismo es todo lo opuesto: dominar a otros estados, dominar a otros territorios. No es una construcción ni defensa de un estado común. Esta oposición clara entre imperialismo y nacionalismo, entre potencia imperialista y territorios conquistados, va a ser considerado uno de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, pero va a ser trascendental para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos a varios estados luchando por ser el más poderoso. Tenemos a varios estados que se interesan por un mismo territorio, y eso nunca va a ser bueno. De a poco, y ya entrado en 1900, este poderío de los estados imperialistas se tradujo en una competencia militar también,
Y ahí es donde aparece nuestro cuarto concepto del día de hoy: paz armada. La paz armada fue un momento en donde las grandes potencias nunca se enfrentaron en guerra, pero sí comenzaron a comprar más y más armamento, comenzaron a generar y producir más y más armamento, para demostrarle a las demás potencias que en caso de guerra no les sería fácil vencerlos. Además, los países también comenzaron a aliarse entre ellos para generar grandes bloques de defensa. En esta paz armada tenemos que destacar a Alemania, que desde que asume el trono el Kaiser Guillermo II, algo así como un rey, comienza una política de hegemonía mundial y comienza a gastar mucho dinero en armas y principalmente en barcos. ¿Por qué? Porque su intención era destronar a Gran Bretaña como la gran potencia militar de la época. Vamos a ver más adelante que eso no va a ocurrir. Hoy les hablé sobre 4 conceptos: imperialismo, colonialismo, nacionalismo y paz armada. Todavía nos falta saber por qué y cuándo estalla la guerra, qué ocurre en la guerra, cómo termina y qué consecuencias va a traer no solamente para Europa y los países que pelean en la guerra, sino que también para países como nosotros, como Chile o los países sudamericanos, que no estando peleando la guerra, sí se vieron afectados económicamente. También nos falta saber cómo es que esta Primera Guerra Mundial terminó siendo también una de las causantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya es materia de otro video. ¡Nos vemos!